Muy bien. Bueno, buenos días. El día de hoy, 22 de noviembre del 2024, daremos inicio a la sesión clínica de inmunología, la cual tiene como nombre Implicaciones clínicas de la deficiencia selectiva de IgA, para lo cual agradezco la asesoría a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández para la realización de esta presentación. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de segundo año de alergia e inmunología clínica, para lo cual también agradezco a la presencia del doctor Eri Alejandro Díaz del Departamento de Patología Clínica, quien el día de hoy nos va a estar acompañando en la sesión también. En cuanto a el paciente, la paciente es una paciente femenino con las iniciales YRR de 24 años de edad, quien es originaria y residente de Matamoros, Tamaulipas. Ocupación, pues, es ama de casa, es soltera y se hizo un interrogatorio directo. La paciente fue referida por el Departamento de Hematología y, bueno, ella pues tiene 24 años, nació el 5 de febrero del 2000. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, se reporta a su mamá con una diabetes mellitus en tratamiento junto con hipertensión arterial, abuela materna con hipertensión arterial y del padre se desconocen antecedentes. Tiene dos hermanos, un hermano de 14 años con asma controlada y un hermano de 10 años aparentemente sano. En cuanto a antecedentes personales no patológicos, ella vive en una vivienda urbana, tiene un perro, sí tiene alfombras y tapetes, al igual de cortinas, niega humedad y el colchón en el que ella duerme tiene aproximadamente 3 años. En cuanto a extramuros, niega arroyos o fábricas cerca del hogar y refiere que sí tiene árboles en su casa y además un parque cerca. En cuanto a antecedentes personales, bueno, ella inició su padecimiento en agosto del 2024 tras presentar un episodio inicial de púrpura trombocitopénica trombótica, la cual se caracterizó por trombocitopenia, y anemia hemolítica microangiopática junto con fiebre, síntomas neurológicos leves y deterioro renal moderado. Tras confirmar el diagnóstico por el servicio de hematología, se decidió iniciar tratamiento a base de rituximab junto con plasmaféresis como manejo estándar para la púrpura trombocitopénica trombótica. Ese día, 3 de octubre del 2024, es referida al Departamento de Emergencias para la aplicación de rituximab e inicio a plasmaféresis. Sin embargo, durante el primer episodio, el primer ciclo de plasmaféresis, la paciente experimenta una reacción anafiláctica grave, la cual se caracteriza de dificultad respiratoria, hipotensión y una urticaria generalizada, por lo cual fue notificada al Servicio de Alergias e Inmunología Clínica, quienes acudimos a valoración inmediata, en donde pues se corroboró una reacción que obligaba a suspender la plasmaféresis y administrar tratamiento inmediato con adrenalina, junto con antihistamínicos y corticosteroides, logrando así la estabilización de nuestra paciente. Ese mismo día se reporta una biometría hemática en donde encontramos una anemia caracterizada por una hemoglobina de 7,94 y también podemos encontrar trombocitopenia con plaquetas reportadas en 15,000, lo cual pues sí, la paciente evidentemente necesitaba una aféresis plaquetaria. Sin embargo, ante el cuadro de reacción anafiláctica grave, surge la sospecha de un posible déficit selectivo de IgA, ya que las personas con esta condición tienen un mayor riesgo de presentar reacciones adversas a productos derivados de plasma, como los que utilizan en plasmaféresis. Por lo cual, la paciente tiene pendiente todavía la toma de inmunoglobulina, sin embargo, me reportó el departamento de hematología que ya se tomó la semana pasada. Entonces ya nada más estamos al pendiente. En cuanto a la exploración física, pues encontramos a la paciente con una palidez generalizada. Sí trae en la cabeza normocéfalo, otoscopía con membrana timpánica normal, faringe granulosa con descarga hialina, amígdalas grado 2. Con la rinoscopía encontramos mucosa nasal hiperémica, hipertrofia de cornetes en un 60%. En cuanto a cardiopulmonar, tórax simétrico, auscultación sin agregados y pericardio rítmico sin soplos. Su abdomen, un abdomen globoso, a expensas de panículo adiposo y depresible no doloroso. Una paciente consciente, orientada, de edad aparente igual a la cronológica y con extremidades íntegras sin lesiones.
En cuanto a su somatometría, se reporta una talla de 160 centímetros con un peso de 80 kilogramos, con una tensión arterial y frecuencia respiratoria dentro de parámetros para la edad y frecuencia cardíaca de 80. Con esto tenemos una impresión diagnóstica en donde corroboramos, pues sí, una púrpura trombocitopénica trombótica, además una reacción anafiláctica secundaria a plasmaféresis y también pues una sospecha de deficiencia selectiva de IgA, que nosotros como alergias e inmunología vamos a ver y abordar las implicaciones clínicas de la deficiencia selectiva de la IgA. En cuanto a introducción, encontramos que la deficiencia selectiva de IgA es una inmunodeficiencia primaria, pues es la más común, con una incidencia variable en diferentes poblaciones. Tenemos aquí que la característica principal del déficit selectivo de IgA son niveles de IgA séricos menores a 7 miligramos sobre decilitro, junto con niveles normales de IgG e IgM en pacientes mayores de 4 años. Encontramos que la incidencia de la déficit selectivo de IgA abarca de 1 a 3000 en 1 a 150 en nuestra población, teniendo que ahora sí que la definición y criterios diagnósticos, pues podemos también verlo como una deficiencia parcial, que más adelante lo vamos a ver. El mecanismo patológico aún no está claro, sin embargo hay diversas teorías que más adelante vamos a detallar. En cuanto a la patogénesis, los pacientes con déficit selectivo de IgA tienen una disminución de IgA secretora, lo cual va a aumentar la susceptibilidad a infecciones y el desarrollo de alergias, teniendo que la deficiencia de IgA sérica y secretora, que ahorita vamos a ver, con una mayor colonización de bacterias patógenas. Además, la deficiencia selectiva de IgA nos va a aumentar la permeabilidad de alérgenos, esto tanto aeroalérgenos como alimentarios, llevando así a la susceptibilidad de enfermedades atópicas que ahorita también vamos a ver. En cuanto a la hipótesis patogénica de la deficiencia selectiva de IgA, encontramos que la desregulación de la respuesta inmune y la homeostasis de microbioma intestinal pueden ser factores claves en la patogenia de alergias en la deficiencia selectiva de IgA. ¿Esto por qué? Por una alta penetración de alérgenos a través de la mucosa deficiente, llevándonos también a una susceptibilidad aumentada a infecciones y disbiosis del microbioma intestinal. Y bueno, antes de hablar sobre la enfermedad como tal, tenemos que conocer la estructura y función de la IgA, la cual encontramos que la IgA es la segunda inmunoglobulina más abundante en el cuerpo, esta seguida de la IgG. Como sabemos, la IgG forma aproximadamente de un 75 a 80% en el humano, llevando a la IgA de un 10 al 15%. Como tercer lugar tenemos la IgM y en cuarto lugar la IgE, la cual en el humano es hasta menos del 1%. La IgA se encuentra en tejidos y secreciones, especialmente en el tracto gastrointestinal, tracto respiratorio, saliva, lágrimas y leche materna. La IgA nos va a llevar ahora sí que su función más importante es en la inmunidad de mucosas, ya que esta va a proteger superficies mucosas contra patógenos, ayudándonos a desarrollar tolerancia inmunológica. Esta es clave para prevenir infecciones en zonas como, por ejemplo, el intestino y el tracto respiratorio. En el adulto promedio se producen diariamente aproximadamente de 5 a 15 gramos de IgA, lo que nos da un promedio de 66 miligramos kilo por día. La IgA, como ya mencionamos, es el segundo isotipo más abundante en la circulación después de la IgG, llevándonos que los niveles de IgA generalmente están ausentes al nacer, como lo vemos en esta gráfica, aumentando gradualmente a lo largo de la vida. Sin embargo, los niveles de adultos en IgA se van a alcanzar aproximadamente en la adolescencia y los niveles séricos ahora sí de normales van a oscilar de la IgA entre 61 a 356 miligramos sobre decilitro. La IgA es la inmunoglobulina caracterizada por la presencia de cadena pesada alfa y en esta vamos a tener dos subclases, IgA1 y IgA2, la cual van a tener diferentes estructuras dependiendo su región bisagra y sitios de glicosilación. Podemos encontrar que en cuanto a distribución, la IgA1 se encuentra predominantemente en el suero hasta en el 90%, y ambas subclases se encuentran en igual proporción en el tejido mucoso.
vamos a encontrar que la IgA la podemos ver como forma monomérica y polimérica. En cuanto a la forma monomérica, la vamos a ver que se predomina en el suero, y la forma IgA polimérica, la cual se forman principalmente como dímeros, va a estar en secreciones como leche materna y fluidos bronquiales. Esto nos va a llevar a que va a haber un complemento secretor que va a proteger contra la proteólisis bacteriana. En cuanto al desarrollo del sistema inmunológico, sabemos que los primeros 1000 días de vida son ahora sí que cruciales para el desarrollo inmunológico. Sabemos que al nacer la IgA está casi ausente en el suero y mucosas. Sin embargo, la IgA alcanza un pico en cuanto a la IgA secretora antes de los 2 meses de edad en lágrimas, secreción nasofaríngea y saliva. Después del pico inicial, vamos a encontrar que los niveles de IgA secretora caen rápidamente, llevándonos así a un aumento constante hasta que alcanza niveles adultos antes de los 8 años de edad. Tenemos que la IgA sérica a los 2 años es aproximadamente 1/3 del nivel que va a ser normal en el adulto, como ya mencionamos, de 5 a 15 gramos sobre decilitro en cuanto a la producción, y el incremento continuo durante la infancia. Tenemos que la producción de la IgA está dada a través de células plasmáticas derivadas de linfocitos B. La IgA secretora se produce en tejidos mucosos, tejidos Galt, mientras que la IgA proviene de la médula ósea. En cuanto a IgA secretora, encontramos que es producida por las células Galt y está mayormente como IgA2. Y la IgA sérica es producida por médula ósea y esta es mayormente, se encuentra como IgA1. En cuanto a las funciones de la IgA en mucosas, vamos a encontrar que esta es clave en la defensa mucosa de los tractos gastrointestinal, el tracto genitourinario y respiratorio, tolerando antígenos inofensivos y protegiendo contra patógenos, lo cual nos va a llevar a tener diversificación del microbiota, neutralización de toxinas y virus sin activar el complemento, y también a bloquear la colonización bacteriana y facilitación del muestreo de antígenos. La IgA sérica, aunque menos comprendida, juega un papel en la fagocitosis mediada por el receptor el factor activador de IgA. Esta es la segunda hemoglobina más abundante, como ya lo mencionamos, después de la IgG, llevándonos también a la función de fagocitosis de complemento IgA antígeno y regulación de la quimiotaxis de neutrófilos, la cual es muy importante. Y bueno, después de hablar sobre lo normal en cuanto a la IgA, ahora sí vamos a enfocarnos en la deficiencia selectiva de la IgA. Tenemos que la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias, por sus abreviaciones SID, establece 5 criterios para el diagnóstico definitivo de una déficit selectivo de IgA. En el número 1 encontramos que deben de ser pacientes mayores de 4 años, con unos niveles de IgA menores a 7 miligramos sobre decilitro o 0.07 gramos sobre litro, los cuales también debemos de tener como tercer criterio niveles normales de las otras inmunoglobulinas, o sea, IgG e IgM. Excluida como cuarto punto otras cosas de hipogamaglobulinemia, y como quinto criterio, una respuesta normal a anticuerpos IgG a la vacunación. Tenemos que la CID también nos da criterios de diagnóstico probable, y tenemos como probable cuando los niveles, por ejemplo, de la IgA están al menos 2 desviaciones de estándar por debajo de lo normal para la edad, que ese viene siendo uno de los criterios. Además, agregando mismos criterios adicionales al diagnóstico, como dijimos, niveles normales de las demás inmunoglobulinas, IgG e IgM, y exclusión de otras causas, además de respuesta a anticuerpos normales. Tenemos que, en cuanto a déficit selectivo de IgA, debemos de buscar otras causas alternativas en la deficiencia aislada, en donde podemos encontrar, por ejemplo, enfermedades monogénicas como lo es la hemofilia, medicamentos, infecciones y anomalías cromosómicas, las cuales debemos de buscar también como una deficiencia aislada. En cuanto a la incidencia de un déficit selectivo de IgA, encontramos que en poblaciones caucásicas viene siendo la inmunodeficiencia primaria humoral más común, lo cual nos va a llevar a una incidencia que varía de 1 en 150 a 1 en 3000. La incidencia de la déficit selectiva de IgA
es significativamente menor en poblaciones asiáticas. En China va de 1 a 4.000 y en Japón hasta 1 a 18.000, como ahorita lo vamos a ver en esta gráfica, en donde nos habla sobre la red de centros Gefley, en la cual nos muestra pues ahora sí que el mapa y nos lleva a que aproximadamente 8.437 pacientes han sido diagnosticados globalmente. Sin embargo, esto nos lleva a que probablemente muchos de los pacientes ni siquiera se diagnostican. ¿Por qué? Porque aproximadamente, ahora sí que hasta el 90% son asintomáticos, lo cual nos lleva a una ausencia de programas de detección masiva de inmunodeficiencias, por lo cual la incidencia real podría ser ahora sí que mayor de lo reportado actualmente. En cuanto a factores de riesgo para déficit selectivo de IgA, encontramos que, por ejemplo, un familiar con déficit de IgA nos va a llevar a tener como factor de riesgo importante, junto con, por ejemplo, una inmunodeficiencia común variable. También familiares de primer grado tienen hasta 50 veces mayores probabilidades de presentar déficit selectivo de IgA. Las madres afectadas son las más propensas que los padres afectados a transmitir el trastorno a sus hijos. Sin embargo, actualmente no existe un patrón exacto de la herencia de déficit selectiva de IgA, lo cual pues todavía no está claro. En cuanto a patogenia de déficit selectiva de IgA, encontramos que esta se asocia a alteraciones en el cambio de la clase de inmunoglobulina y la maduración de células B, lo cual nos lleva a una reducción de células B de memoria periférica. Esto llevando a que haya una incapacidad de las células B para diferenciarse en células plasmáticas secretoras de IgA, lo cual nos lleva a niveles reducidos de células B, lo cual de memoria con un cambio de clase. El cambio de clase de inmunoglobulina IgA va a depender de diversos receptores y de factores de señalización. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar diversos factores que van a estar participando, como lo son los receptores tipo TOL, también los receptores de las células B, los receptores del activador transmembrana e interactor, la cual es el TACI, que ahorita vamos a hablar también de él, y también el receptor BAF, que son el factor de activación de células B. También vamos a ver implicación de citocinas como lo es la interleucina 6, óxido nítrico, perdón, y ácido retinoico. También vamos a ver aquí el factor APRIL, el cual es el ligando inductor de proliferación. Y vamos a encontrar alteraciones en estas vías que nos va a contribuir, ahora sí, al déficit selectivo de IgA. En cuanto a la herencia en la deficiencia selectiva de IgA, encontramos que en la mayoría de los casos son esporádicos, ¿sí? Sin embargo, también se han identificado patrones de transmisión autosómica recesiva y dominante. Aquí vamos a poder encontrar, por ejemplo, mutaciones en el gen que codifica al activador transmembrana interactual, que es el TACI, lo cual nos lleva hasta un 7 al 10% de pacientes con inmunodeficiencia común variable, ¿sí? Y debido a la progresión de un déficit selectivo de IgA puede llevarlo a inmunodeficiencia común variable en alguno de los casos, por lo cual se ha propuesto una base genética ahora sí que compartida. Encontramos que hasta aproximadamente el 13% de los pacientes con déficit selectivo de IgA presentan menos de un alelo mutado del gen TNFRSF13B, el cual también se va a ver relacionado, por ejemplo, con mayor riesgo de déficit selectivo de IgA, el haplotipo extendido 8.1, que es el HLA1B8DR3DQ2. En cuanto a la clasificación de déficit selectivo de IgA, lo podemos ver como lo mencionamos al principio, como total o parcial, en donde total encontramos valores séricos inferiores a 7 miligramos sobre decilitro en pacientes mayores de 4 años de edad, aunado a los 4 más criterios que ya mencionamos. Además, encontramos como un déficit selectivo parcial cuando encontramos valores séricos que son superiores a 7 miligramos sobre decilitro, pero son ahora sí que inferiores a las 2 desviaciones estándar de rango para la edad, esto en mayores de 4 años. En cuanto a las manifestaciones clínicas de deficiencia selectiva de IgA, ahora sí que vamos a encontrar un amplio espectro. Sin embargo, recordemos que
la mayoría son asintomáticos. Esto, pues, lo que nos lleva aunado a un reporte menor de la incidencia, lo cual nos va a llevar, por ejemplo, ya cuando hay clínica reportada, son, por ejemplo, lo más prevalente, infecciones recurrentes, que es ahora sí que la principal manifestación clínica. Infecciones recurrentes tanto en tracto respiratorio como en tracto gastrointestinal. En tracto respiratorio vamos a ver infecciones recurrentes de senos paranasales, pulmones y faringe. Y en cuanto a tracto gastrointestinal vamos a poder encontrar infecciones frecuentes como parasitarias y bacterianas, lo cual nos va a llevar también a tener complicaciones por infecciones recurrentes. Por ejemplo, en el tracto respiratorio vamos a encontrar bronquiectasias, las cuales son lesiones pulmonares crónicas en algunos pacientes, especialmente si hay una deficiencia de subclases IG2 e IG4, IgG2 o IgG4, la cual nos va a llevar a una mala respuesta, por ejemplo, a vacunas antineumocócicas. Y también en cuanto a complicaciones gastrointestinales, vamos a poder encontrar infecciones frecuentes como lo son por Giardia lambda, Helicobacter pylori, Salmonella y Campylobacter. En cuanto a otro patrón en cuanto a las manifestaciones clínicas encontradas, son, por ejemplo, en pacientes donde tenemos que la primera manifestación puede ser una enfermedad atópica, en la cual se ha reportado hasta 40% de los pacientes con déficit selectivo de IgA, que está, por ejemplo, tenemos que el asma es la manifestación alérgica más frecuente en este grupo de pacientes, llevándonos también a rinitis alérgica y dermatitis atópica, que también son comunes. Sin embargo, la alergia sí puede ser el primer síntoma de una déficit selectivo de IgA hasta un 40%. Sin embargo, se ha reportado, por ejemplo, de un 25 al 50% con un promedio de 40% de los pacientes con déficit selectivo de IgA. Y el mecanismo de ahora sí de alergias con déficit selectivo de IgA se va a dar sobre todo por las concentraciones de IgA, las cuales están aumentadas en estos pacientes con un posible mecanismo compensatorio por una IgA secretora baja, lo cual también nos va a llevar que la IgA secretora va a ayudar a prevenir la absorción de alérgenos en el torrente sanguíneo, y su deficiencia va a afectar la barrera mucosa, lo cual podría aumentar el riesgo de desarrollar alergias. En esta literatura podemos encontrar cómo el asma, según los reportes en esta población, es el principal manifestación alérgica en pacientes con déficit selectivo de IgA, seguida de rinitis y asma en conjunto. En cuanto a enfermedades autoinmunes, encontramos que las enfermedades autoinmunes son afectadas hasta el 20% de los casos con déficit selectivo de IgA, en donde vamos a encontrar diabetes mellitus tipo 1, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedad celíaca, anemia hemolítica autoinmune o púrpura trombocitopénica, como nuestra paciente reportada el día de hoy con anterioridad. En cuanto a riesgo de neoplasias, encontramos que el déficit selectivo de IgA nos va a llevar a un mayor riesgo de tumores como lo son adenocarcinomas, en donde lo vamos a encontrar sobre todo al tracto gastrointestinal y en colon, o sea, gástrico y de colon, y lo cual también nos va a llevar a enfermedades linfoproliferativas aumentadas. Y bueno, algo importante y que fue ahora sí que de la primera manifestación observada en nuestra paciente, son las reacciones adversas a la transfusión inmediata. En esta vamos a encontrar que algunos pacientes desarrollan anticuerpos anti-IgA, lo cual nos va a llevar a un riesgo de anafilaxia en transfusiones de hemoderivados, lo cual nos lleva a una reacción anafiláctica o anafiloctoidea, la cual es mediada por citocinas como lo son C3A, C4A y C5A, llevando a una reacción de hipersensibilidad inmediata grave, potencialmente fatal, comprometiendo ahora sí que la piel, tracto respiratorio, cardiovascular y digestivo. Este tiene un comienzo brusco, con edema laríngeo, broncoespasmo, estridor, taquicardia, hipotensión, vómitos y diarrea. Encontramos que esta es relativamente infrecuente en la población general, una anafilaxia por plasmaféresis. Sin embargo, el simple hecho de tener déficit selectivo de IgA nos lleva a tener mayor riesgo de desarrollar una anafilaxia por plasmaféresis, especialmente si los pacientes han desarrollado ya anticuerpos anti-IgA. Se ha reportado que hasta el 20 al 40% de los pacientes con déficit selectivo de IgA
pueden desarrollar anticuerpos anti-IgA, lo cual nos va a predisponer a reacciones graves cuando reciben productos que contienen IgA, como los derivados del plasma de la plasmaféresis, y que nos va a llevar a una reacción anafiláctica. Por esta razón, la sospecha o confirmación de un déficit selectivo de IgA implica tomar precauciones adicionales en procedimientos como la plasmaféresis. Algunas de las alternativas que tenemos en estos casos va a incluir, por ejemplo, el uso de productos plasmáticos IgA depletados o considerar tratamientos que no requieran plasmaféresis. En cuanto a recomendaciones para futuras transfusiones, nos va a ayudar, por ejemplo, se recomienda disminuir el riesgo de reacciones alérgicas mediante técnicas de mitigación de plasma, en donde encontramos que, por ejemplo, plaquetas almacenadas en solución aditiva de plaquetas van a disminuir aproximadamente el riesgo hasta en un 46%. Se dice que se debe utilizar el uso de detergente solvente para hacer ahora sí que el lavado de plasmas, de plaquetas lavadas. Sin embargo, se ha reportado actualmente, por ejemplo, se hace con solución fisiológica o solución buffer fosfato para evitar la activación. Esto nos va a llevar a disminuir el riesgo aproximadamente el 95% para las plaquetas y 89% para concentrados eritrocitarios. El lavado va a producir un producto cuantitativo y cualitativamente inferior a que los eritrocitos se hemolizan y las plaquetas se activan y se pierden. Por esto va a requerir unidades adicionales. Actualmente, por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea y el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea han creado un algoritmo o protocolo, el cual fue proporcionado por el doctor Alejandro Díaz, el cual, bueno, cuando tenemos una sospecha de reacción adversa a la transfusión, encontramos que, por ejemplo, el paciente puede presentar fiebre, escalofríos, taquicardia, hipo o hipertensión, dolor abdominal, mialgias, distrés respiratorio, náuseas y malestar general. ¿Qué hay que hacer? Detener la transfusión. Si al detener la transfusión hay que corroborar primeramente la identidad del paciente, que esté teniendo el componente sanguíneo adecuado, ya que sea, ahora sí que correcto, que sea el nombre junto con, por ejemplo, el grupo sanguíneo o no. Si este es no, vamos a ver que probablemente es una incompatibilidad al grupo ABO, por lo cual hay que suspender la transfusión y además mantener una vía endovenosa permeable con solución fisiológica. Hay que notificar al médico tratante, vigilando además sus signos vitales y notificar sobre todo al banco de sangre o servicio de transfusión, lo cual es muy importante en nuestro hospital, además de toma de muestras sanguíneas y de orina. Si el paciente y el componente es correcto, vamos a seguir tomando signos vitales y evaluar sobre todo la circulación, vía aérea y ventilación. Si además a ello encontramos que el paciente tiene fiebre, por ejemplo, un incremento de mayor de 2 grados centígrados o del basal o mayor de 39 grados, hay que hacer una evaluación médica con suspensión de la transfusión y toma de hemocultivos y componente del paciente, ya que pues ahí estaríamos pensando, por ejemplo, en algo infeccioso. O cuando hay incremento de 1 a 2 grados centígrados del nivel basal, o entre 38 y 39, hay que realizar una evaluación médica con un antipirético y valorar si continuamos o no la transfusión. Si continúa la transfusión, pues hay que hacer una vigilancia ahora sí que estrecha y reducción de la velocidad de la transfusión, que también es un punto importante a llevar. Si tenemos, por ejemplo, dificultad respiratoria, ahí sí tenemos que suspender la transfusión. Además de mantener, por así que la vía permeable y dar oxígeno suplementario y tal vez hasta tomar, estudios de imagen. Si tenemos que nuestra paciente presenta una hipotensión arterial y hay un choque hemorrágico, si esto es sí, pues podemos continuar la transfusión, pero vigilar de manera estrecha. Sin embargo, si es un no, vamos a suspender la transfusión, manteniendo la vía endovenosa permeable y valorar para carga con cristaloides. Si tenemos un exantema y nos lleva a una inestabilidad hemodinámica, hay que suspender la transfusión. Si no, pero hay una dificultad respiratoria, suspender la transfusión. Si no, vamos a administrar, por ejemplo, antihistamínicos y valorar si continuamos la transfusión. Si esto es un no, igual suspendemos la transfusión.
Sin embargo, aquí algo muy importante que vamos a tener que observar es que, bueno, al tener la inestabilidad hemodinámica y sigue, pues hay que dar ahora sí que el plan de acción de anafilaxia, que viene siendo adrenalina, 0.5 miligramos vía intramuscular. Abonado a ello, administración de antihistamínico y sobre todo vigilancia estrecha. Y lo cual nos va a llevar todo a llevar un registro de hallazgos en la hoja de enfermería y expediente clínico, lo cual nos va a llevar también a que notifiquemos al departamento de banco de sangre, enviar de remitente del componente sanguíneo el equipo de transfusión utilizado, muestras sanguíneas para sobre todo hacer un estudio de la reacción. Esto se va a dar un seguimiento de la reacción y clasificación de tipo de reacción y severidad e impuntualidad. Esto nos va a llevar también a un reporte final de reacción adversa a la transfusión en expediente clínico de la o del paciente, como se hizo en nuestra paciente. También aquí encontramos en la literatura un artículo en el cual pues se nos hizo muy interesante porque bueno, habla sobre, es un reporte de caso, es una paciente femenina de 69 años con diagnóstico de leucemia mieloide aguda y pancitopenia que desarrolló anafilaxia inducida a la transfusión de plaquetas, manifestando hipotensión, dolor torácico, disnea a los 10 minutos de la transfusión. Los tratamientos previos con antihistamínicos y corticosteroides no lograron prevenir la recurrencia de reacciones graves, por lo cual en esta paciente se utilizó el omalizumab, como ya lo conocemos, un anti-IgA, el cual fue administrado para prevenir la anafilaxia. Sin embargo, se hizo en 2 pautas. La primera dosis se administró en 150 miligramos, la cual no fue efectiva con el omalizumab. Sin embargo, una dosis incrementada de 300 miligramos administrada 24 horas antes de la transfusión sanguínea permitió ahora sí que completar la transfusión sin complicaciones, lo cual nos lleva que este caso nos concluye que ahora sí que el uso del omalizumab respalda la prevención de reacciones alérgicas severas a transfusiones. Y sobre todo, este reporte destaca la necesidad de más estudios para optimizar la dosis y eficacia de omalizumab en contextos de anafilaxia. Y bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico del déficit selectivo de IgA, vamos a encontrar que, por ejemplo, pacientes con hallazgos clínicos asociados a déficit selectivo de IgA, hay que hacer una cuantificación de inmunoglobulinas séricas. Si en esta encontramos que hay más de 2 IgG inmunoglobulinas afectadas o solo la IgG disminuida, podemos buscar causas primarias como lo son una inmunodeficiencia común variable, por ejemplo, o buscar causas secundarias como pérdidas por riñón, intestino, neoplasias, medicamentos, algunas infecciones virales que también puede dar. O si vemos que al cuantificar las inmunoglobulinas séricas, todas están normales a excepción de la IgA, vamos a buscar, número 1, descartar a una causa secundaria por consumo de medicamentos, por ejemplo, y si vamos a menor, si tenemos la inmunoglobulina menor a 2 desviaciones estándar para la edad, pues es un caso sospechoso y ahí vamos a sobre todo a ver el manejo de manifestaciones clínicas según el criterio y hay que darle seguimiento de manera anual. Sin embargo, si ya vemos que la IgA está disminuida en menos de 7 miligramos sobre decilitro, sobre todo en 2 mediciones realizadas en al menos 6 meses de diferencia, y es menor de 4 años, dijimos, pues nos vamos a que este es un caso sospechoso, porque tiene que ser el criterio más de 4 años. Cuando tenemos más de 4 años aunado a los otros 4 criterios, hacemos el diagnóstico de déficit selectivo de IgA. En cuanto, es muy importante pues, recordar que tiene que estar totalmente normales los niveles de IgM, IgA e IgG. También podemos realizar un diagnóstico en cuanto a su funcionalidad con test de anticuerpos preformados. Por ejemplo, IgG para tétanos, influenza, difteria, virus Epstein-Barr, polio o hepatitis B. Además, por ejemplo, IgM, isohematoglutinas. El test de respuesta de anticuerpos a vacunas, el cual nos va a llevar, por ejemplo, antígenos de proteína IgG para tétanos, difteria, hepatitis B y antígenos de polisacáridos IgG para neumococo y meningococo. Y bueno, el manejo para pacientes con déficit selectivo de IgA, vamos a encontrar, por ejemplo, primero, dar una educación a nuestros pacientes.
ya que hay que informar al paciente sobre la naturaleza de su condición y su manejo, sobre todo la importancia de prevenir infecciones y la autovigilancia. También hay que hacer un monitoreo periódico, por ejemplo, un seguimiento regular para evaluar síntomas y posible progresión en inmunodeficiencia como un variable que dijimos que era de lo más común, con un control de infecciones recurrentes y comorbilidades autoinmunes y alérgicas, porque recordemos que los padecimientos de alergias pues van a ser hasta el 40% de los pacientes y este puede ser hasta la primera manifestación clínica de alergia, por ejemplo, el asma, que dijimos que era la principal. Por ello, hay que dar también antibióticos prolongados para infecciones recurrentes y sobre todo antibióticos profilácticos en pacientes con infecciones graves o recurrentes para prevenir nuevas infecciones. También hay que dar vacunaciones como por ejemplo neumocócica polivalente y terapia de reemplazo con inmunoglobulina. En cuanto a la vacunación, es muy importante mencionar que en la deficiencia parcial de IgA asintomático no hay ninguna restricción en cuanto a vacunas. Pero cuando tenemos una deficiencia grave de IgA, hay que dar vacunación con virus vivos, están totalmente contraindicados. Por ejemplo, polio, BCG, fiebre amarilla y rotavirus. Y las vacunas recomendadas que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de infección es neumococo, que es la que es importante. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico en estos pacientes con deficiencia selectiva de IgA? Pues aproximadamente, como dijimos, algo que hay que estar vigilando siempre es la progresión de inmunodeficiencia como un variable, que generalmente para la adolescencia o adultez temprano va a llevarse esto, lo cual nos va a llevar a la necesidad de estar alertas a signos de inmunodeficiencia severa. En cuanto a la duración del déficit selectivo de IgA, puede persistir durante toda la vida, sin embargo, no se asocia con una reducción significativa de la calidad de vida, por lo cual hay que llevar a una revisión cada 4 a 6 meses después del diagnóstico, lo cual llevamos a una evaluación continua de síntomas y posibles anomalías inmunitarias asociadas, detectando también de manera temprana la progresión, por ejemplo, a inmunodeficiencia como variable o complicaciones. Y bueno, a manera de conclusión, la mayoría de los pacientes con déficit selectivo de IgA no presentan complicaciones significativas. Algunos pacientes pueden desarrollar manifestaciones inmunológicas como infecciosas, tanto como infecciosas como no infecciosas. Hay que identificar y tratar las manifestaciones clínicas de manera oportuna y es crucial estudiar a pacientes con diferentes antecedentes genéticos y aumentar el número de estudios a nivel mundial para obtener una mejor comprensión.